Buenas tardes, mi nombre es Karen Yoli Hurtado Zorza. Hoy voy a hablar sobre los 6 primeros capítulos del libro El Capital en el siglo XXI. Entonces, empezamos con el capítulo 1, que es titulado Ingreso y Producto. Aquí pues Piketty básicamente busca definir los principales términos que utilizará a lo largo del libro por su análisis empírico y teórico de la evolución de la desigualdad en el capitalismo. Asimismo, define como el ingreso nacional como la suma como la suma del ingreso del capital y del ingreso del trabajo, dando como sobreentendida la definición y la naturaleza del trabajo en el capitalismo, para poder centrarse más que todo como en la cuestión del capital, definiéndolo como la suma total de los activos no humanos. Pues estos pueden ser poseídos e intercambiados en algún mercado, de modo que estos incluyen como todas las formas de propiedad real, incluyendo como bienes inmuebles, así como el capital financiero y profesional, como son las plantas, infraestructuras, maquinarias, patentes, entre otras, usando por las empresas y agencias del gobierno. Asimismo apunta que usa intercambiablemente las palabras el capital y la riqueza como si fuera perfectamente sinónimos. Entonces, dado esto, pasa a formular su primera ley fundamental del capitalismo, la cual se expresa como A igual a R por B, que significa que la participación del capital en el ingreso nacional, A, que es igual a la tasa del retorno del capital, R, que es la multiplicada por el ratio capital sobre ingreso. En el capítulo 2, que es titulado como Crecimiento, Ilusiones y la Realidad, en este capítulo básicamente nos hablan de que se realiza un análisis más detallado de cómo ha sido como evolucionando las tasas de crecimiento de la población y del producto luego de la primera revolución industrial. En particular, Piketty plantea que si examinamos la cuestión a largo plazo, la tasa de crecimiento de la población no debe ser vista como creciente ni estática, sino como una curva acampanada, en la que nosotros entraríamos como en la base de descenso. Asimismo encontramos interesantes análisis sobre el fenómeno de la inflación, y así hallándose que esta es una gran parte de un fenómeno del siglo XXI, del siglo XX, perdón. Antes de eso, hacia la Primera Guerra Mundial, la inflación era cero o cercana a ello. Pero justamente después vino un contexto que continúa la turbulencia, en el que los intentos para reintroducir el patrón de oro en la década de los 1920 no sobrevivieron a la crisis de 1930, y de ahí, luego de la Segunda Guerra Mundial, el sistema demostró ser solamente escasamente lo más robusto, y estableció que en 1946 terminó en 1971, cuando el dólar dejó de ser convertible en oro. En el capítulo 3, que lo tenemos titulado como La metamorfosis del capital, en este el autor se centra como más en la evolución del ratio capital sobre ingreso, que en la Gran Bretaña y Francia interesadamente haya que mientras la tasa de crecimiento y de la población y el producto sigue una dinámica de campana, que se incrementa significativamente a inicios del siglo XXI. El ratio capital sobre ingreso sigue el patrón opuesto, cayendo fuertemente hacia el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Luego de lo cual comienza a recuperarse, comportándose así como
claramente una curva en forma de U. Entonces, asimismo encuentra que en los dos países la riqueza pública neta es completamente pequeña y ciertamente insignificante comparada con el total de la riqueza privada. En el capítulo 4, que lo tenemos titulado como De la vieja Europa al nuevo mundo, pues aquí más que todo es que se expande en el análisis anterior básicamente para que Alemania y Estados Unidos, en el caso de Alemania, la evolución del ratio de capital sobre ingreso muestra bastantes similitudes con Francia y la Gran Bretaña, pero también se encuentran importantes diferencias por cuanto Alemania no contaba con un imperio colonial y pues tuvo como una traumática pues experiencia, se podría decir, de la hiperinflación pues que estuvo en los años 20, pues entre otros factores. A su vez, en el caso de los Estados Unidos, pues se halla que también en la evolución del ratio capital sobre ingreso se ajusta una curva en forma de U, pero claramente pues atenuada, lo cual el autor pues atribuye pues al aislamiento geográfico, pues que respecto a la destrucción del capital de la Segunda Guerra Mundial y al hecho de que no se hallaba, no hayan lo llevado a cabo las políticas, pues la nacionalidad, la nacionalización en este país, pues entre otros factores. Pues como el capítulo 5 tenemos titulado el ratio capital sobre ingreso en el largo plazo. Pues en este capítulo más que todo se centra en la segunda ley fundamental del capitalismo, donde Piketty, la cual se expresa como B igual S sobre G, que quiere decir que el largo plazo es ratio capital sobre ingreso, será el cociente de la tasa de ahorro y la tasa de crecimiento. Pues es más que todo esta fórmula refleja un obvio que importante, un obvio importante punto de vista, ¿sí? Un país que ahorra mucho y crece poco, pues acumulará en un largo plazo un enorme stock del capital relativo pues a su ingreso, lo cual pues puede tener a su vez un efecto significativo sobre la estructura social y la distribución de la riqueza. Dicho de otro modo, pues en una sociedad pues cuasi estancada, pues la riqueza acumula en un pasado inevitablemente pues adquirirá una importante como desproporcionada, se podría decir. Pues para el último capítulo, que es el capítulo número 6, tenemos como titulado La división capital y el trabajo en el siglo XXI. Pues aquí el autor investiga más que todo para la evolución de las participaciones del capital y el trabajo en el ingreso, pues en la base de la fórmula de la primera ley fundamental del capitalismo, que aquí se refiere más que todo también muy brevemente a la controversia de los dos cambios, pues la cual según él se dio porque los economistas de Cambridge de Inglaterra, pues más que todos los encabezados por Joan Robinson, vieron que el modelo de Solow, pues la aserción de que el crecimiento es siempre como perfectamente balanceado, y pues negándose así la importancia que habría atribuido Keynes pues a las fluctuaciones de a corto plazo, siendo que no fue así sino hasta la década de los 70, que es más que todo el llamado de modelo del crecimiento neoclásico de Solow definitivamente ganó la batalla. Pickett concluyó que el capítulo, pues diciendo que el crecimiento moderno ha hecho posible evitar el apocalipsis, el predicho a Marx y balance el proceso de acumulación de capital, pero aún no así ha alterado las profundas estructuras del capital, o en todo caso pues no ha reducido verdaderamente la importancia macroeconómica pues del capital respecto a su trabajo.
Bueno, esto sería el resumen de los 6 primeros capítulos del libro. Muchas gracias, hasta luego.